pararemos en tu amor, somos libres, jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Bienvenidos a su programa, Jóvenes en Victoria. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero hazlo con prudencia. Quédate con tu amigo, el pastor Erasmo Vargas, y disfruta de un programa para jóvenes. Jóvenes en Victoria. Comenzamos. En el nombre del Señor, alabado sea Dios. Vamos a leer la primera epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 1, gloria al Señor, verso 13, bendito sea el Señor. Ahorita vamos a dar un estudio de primera y segunda de Pedro, bendito sea el Señor, aleluya. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Alabado sea Dios, aleluya. Podemos ocupar nuestros lugares, amados hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios, aleluya. Empiezo con una pregunta en mensaje. ¿A cuántos les gusta venir a la iglesia? Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo se siente usted cuando ya está dentro de la iglesia? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es su percepción? Alabado sea Dios. ¿Siente usted pesadez al estar aquí? ¿Siente como que no es su lugar? ¿O todo lo contrario? ¿Siente que es su deber estar aquí? Bendito sea el Señor, aleluya. Venir a la casa de Dios debe ser para el cristiano uno de los principales deleites en su vida. Bendito sea el Señor. Así como debe de ser un deleite venir a la casa de Dios para todo cristiano, debe también ser un deleite orar, ayunar, leer la Biblia, bendito sea el Señor, pero sobre todas las cosas, debe de ser un deleite para el cristiano, bendito sea el Señor, guardar su vida física. Escuche, su vida física. La vida física, ¿cuál es? Ya, su cuerpo. Esto, lo físico que tenemos, nuestro cuerpo visible. Guardar su vida física, su vida moral. ¿Qué quiere decir una vida moral? O sea, sus preceptos, sus, ¿cómo puedo decir? Su sentir, bendito sea el Señor. La vida moral que emana del corazón, o sea, del corazón emana lo bueno y del corazón emana lo malo. Eso es la vida moral, bendito sea el Señor. Y según usted viva moralmente su vida, ya sea en buen estado, sus frutos, todo lo que usted hable será agradable, bendito sea el Señor. Pero según usted viva su vida moral de una mala manera, también lo va a hacer notar en sus frutos diarios de vida, bendito sea el Señor. Jesucristo dijo, bendito sea el Señor, no contamina lo que entra, bendito sea el Señor, lo que entra al cuerpo comiendo, porque todo lo que entra al cuerpo en comida, bendito sea el Señor, va al estómago, bendito sea el Señor, y del estómago va a la letrina y se pierde. No,
eso no contamina, bendito sea el Señor, al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale, bendito sea el Señor. Por eso la Biblia dice, guardaos de los fariseos, de la levadura de los fariseos, o sea, de las enseñanzas, de las doctrinas, de la forma de enseñar de aquellas personas, bendito sea el Señor, que se dicen algo dentro del parámetro bíblico, que ostentan algo, pero que por su forma de vida, por sus frutos de vida, no lo son. Alabado sea Dios. Alguien que ostenta algo y no lo es, alguien que enseña algo y no lo hace, ese tiene, como se dice actualmente, tiene un espíritu del fariseo, aquel que siempre exige, aquel que siempre dice que se tiene que hacer algo, pero él, como dijo Jesús, no es capaz de moverlo ni con un dedo. Alabado sea Dios. Por eso es que nosotros debemos de guardar nuestra vida física, debemos de guardar nuestra vida moral, bendito sea el Señor, nuestros preceptos, nuestros valores éticos, morales, nuestros valores espirituales. Alabado sea Dios. A ver, hermana Celia, dígame un valor moral que un cristiano, más siendo cristiano, debe de guardar y debe de hacer. Valor moral. No mentir. No mentir. No, ese es un mandato de la Biblia, valor moral. Alabado sea Dios. A ver, hermana Marti. El respeto. El respeto. Respetar a los demás. Respetar a mi hermano. Respetar a mi hermana. Respetar a todos. Respetar a Dios. Alabado sea Dios. Sí, pero también respetarse uno mismo. Alabado sea Dios. ¿Qué es el respeto? ¿Quién es el que dijo entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz? Escuche, entre los individuos, o sea, entre dos personas, así como entre nación y nación, hay algo que va a desencadenar que tengan paz. Es que el respeto. ¿Quién lo dijo? Benito Juárez. Alabado sea Dios. ¿Y sabía usted que Benito Juárez se inspiró en las leyes de reforma? Bendito sea el Señor. A ver, hermana Nancy. Una de las tantas leyes de reforma que decía Benito Juárez, dígame una ley, o más bien, ¿cuál era el principal objetivo de Benito Juárez de crear las leyes de reforma? Hermana Carla, hermano Alejandro, hermano, no, es el respeto. Hermana Lupe, no. Más bien, el principal objetivo de las leyes de reforma de Benito Juárez era separar la iglesia del Estado. La iglesia tiene que valerse por sí misma, decía Benito Juárez, y el Estado no tiene que inmiscuirse con ellos porque son dos poderes diferentes. Alabado sea Dios. Escuche bien. Ahora, ese es un valor moral, el respeto. Otro valor moral, hermana López. La honestidad. Alabado sea Dios. La honestidad. Pero les decía, ¿sabía usted que Benito Juárez tuvo su inspiración en crear las leyes de reforma en la Biblia? Bendito sea el Señor. Benito Juárez tenía, bendito sea el Señor, un volumen de la Biblia católica. Y él lo leía, y de ahí fue que Benito Juárez, bendito sea el Señor, se inspiró para crear las leyes de reforma.
Alguien más que se inspiró en la vida de Cristo, en el corazón de Dios, para pelear por la justicia, la libertad y la igualdad en México, Miguel Hidalgo, Vicente Guerrero, bendito sea el Señor. Fíjese, para que usted se dé cuenta, el precio que este libro ha tenido que pasar, pero también la bendición que este libro ha hecho en los hombres. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, Cristo vive. Aparte de que este libro ha sido bendición para los hombres, qué bendición este libro, la palabra de Dios, ha sido en su vida, amado hermano. ¿Qué ha hecho este libro en su vida? ¿Qué le ha dado? ¿De qué lo ha librado? ¿De qué, bendito sea el Señor, qué bendiciones le ha otorgado? Bendito sea el Señor. Porque el que ha recibido algo de alguien, aquel que recibió algo de alguien, lo valora. Amén, gloria a Y Dios. siempre trata de estar bien y de cuidarlo. Alabado sea Dios. Y sobre todo de estar disponible para aquel que le ayudó en su momento. Así también nosotros, ¿cuántos aquí hemos recibido, no uno, infinidad de beneficios de la palabra de Dios? Levanta su mano, bendito sea el Señor. Todos. Ahora, según usted ha recibido beneficios de la palabra, ¿cuál es su actitud con este libro sagrado? Alabado sea Dios. ¿Cómo lo respeta? Bendito sea el Señor. Es honesto con él, alabado sea Dios. Lo cuida, lo guarda, lo protege, bendito sea el Señor. Lo valora, porque si es así, entonces podemos nosotros entender lo que hemos leído hace unos momentos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Punto número 1. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, en los tiempos bíblicos se usaba una túnica un poco suelta y larga, la cual se sujetaba, se ajustaba y se apretaba. O sea, eso es ceñir. O sea, se sujetaba, se apretaba y se ajustaba la túnica con un cinto en la cintura, que es el lomo. No el lomo que nosotros conocemos, en la espalda, no. Cuando Pedro el apóstol dice, ceñid los lomos, dice, de vuestro entendimiento, nos da a entender, bendito sea el Señor, que nosotros tenemos que sujetar, bendito sea el Señor, nuestra mente. Tenemos nosotros que ajustar, ceñir nuestro pensamiento. Alabado sea Dios. Dice, vuestro entendimiento, o sea, sed sobrios. ¿Qué quiere decir sed sobrios? Sed sobrios, estar alertas, estar preparados. Fíjese, estar conscientes, no perder la visión del rumbo, no perder la visión del tiempo que estamos viviendo. Por eso es que nosotros tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. O sea, tenemos que ajustar nuestra mente. ¿A qué la vamos a ajustar? A la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Porque si queremos nosotros estar preparados, estar con una mente fuerte, estar con una mente apta, estar con una mente no débil, sino llena de fortaleza, que cuando vengan malos pensamientos, cuando vengan intenciones que no son de Dios, cuando vengan malos momentos que se nos penetren en el corazón, en la mente, y quieran obstaculizar la mente, y quieran encadenar la mente para detenernos, para no hacer algo, o para, como se dice vulgarmente, o para flojear, bendito sea el Señor, la mente esté apercibida, esté sujeta, esté fuerte. Alabado sea Dios. Solamente con la palabra. Por eso el apóstol Pablo dice, renuévate, renueva
cada día la vida de tu mente. Porque ya no tenéis la mente humana, la mente carnal. Ahora tienes tú la mente de Cristo. Alabado sea Dios. Sí, y la mente de Cristo también está a nuestro alcance. La mente de Cristo es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Cristo vive. Cuando venga un momento bueno, sabes ya lo que tienes que hacer. Cuando venga un momento que te agrade, que te guste, cuando venga un momento de bendición, sabes cómo darle honra y el lugar a aquel que te dio la bendición. Gloria a Dios. Pero también cuando venga el momento malo, cuando venga el momento de la duda, cuando venga el momento como el siervo Job, que se te quite algo que tú tanto querías, ya sabes también cómo actuar. No vas a actuar como un hombre, una mujer carnal, un hombre, una mujer que no tiene sujeta su mente. No, sabes lo que tienes que hacer. El salmista David decía, en el día malo, a ti clamaré, bendito sea el Señor. La Biblia dice, como aprendíamos el día domingo, Efesios capítulo 5, en el día malo sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué? Redime, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Y cómo vamos a aprovechar el tiempo cuando los días sean malos? Venciendo el mal con el bien. Alabado sea Dios. Es como un ejemplo. Ahorita, en la actualidad, ¿qué no es lo que estamos viviendo? ¿Qué no es lo que estamos viendo cada día, cada segundo, cada hora? Cada mañana, cada tarde, cada noche, cada madrugada, ¿qué es lo que oímos? Guerras, matanzas, alabado sea Dios, robos, asaltos, que el hijo ya le pegó al padre, el padre ya le pegó al hijo, la nuera ya le pegó a la suegra, pleitos, disensiones, robos, devolviendo mal por mal, choques, alabado sea Dios, ya el vecino le gritó al vecino. O sea, estamos viviendo días malos, alabado sea Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos, como dice Cristo en Lucas 21 y Mateo 24. Estamos viviendo tiempos en lo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Estamos viviendo los tiempos de dolores, alabado sea Dios, y aún con todo y eso Cristo dijo, argumentando lo que el apóstol dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Cristo dijo, cuando vieres todas estas cosas, alabado sea Dios, párate firme, alabado sea Dios, párate firme. Hay hermanos que a veces nos desilusionamos, nos desmotivamos, nos desanimamos por todo lo que pasa en nuestro tiempo, alabado sea Dios. Cuando nosotros habíamos visto tanta maldad, alabado sea Dios. Cuando los más grandes, alabado sea Dios, habían sido testigos de tanto crimen, de tanta soberbia, de tanta cosa mala. Y eso como humanos nos duele, nos desanima y llegamos a pensar como dice, bendito sea el Señor, la Biblia, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios no escucha. No es que Dios no escuche, es que Él lo dijo que todo esto tenía que pasar. Y como todo esto tenía que pasar, también Él nos dio la solución y nos dio la instrucción. Párate firme, levanta la cabeza hacia arriba, porque la redención se acerca. Alabado sea Dios. Persevera, porque si perseveras hasta el fin, vas a ser salvo, vas a tener la corona de la vida. Bendito sea el Señor, aleluya. No debemos de dejar llevarnos por la ola de maldad. No debemos de dejar llevarnos por la ola de moda deshonesta que últimamente se ha visto. Bendito sea el Señor. No debemos de dejar llevarnos por gente que no tiene temor a Dios ni temor de Dios. No debemos de dejar que alguien que viva en pecado, que viva en desobediencia,
nos estimule para desanimarnos o para voltear atrás. No, al contrario, cuando estas cosas pasen, párate firme, sigue adelante, ciñe tus lomos de tu mente. Alabado sea Dios. Sí, porque entonces si no nos ceñimos, si no preparamos la mente, nuestra mente, si no la fortalecemos con la mente de Cristo, mire, nuestra mente va a parecer gelatina. ¿Cómo? Va a estar muy aguada, bendito sea el Señor. Y cuando vengan el mundo, cuando vengan la carne y cuando venga el diablo a meternos ideas, fácilmente va a traspasar nuestra mente. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? O sea, fíjense la situación de los hermanos que estaban en Roma, los hermanos de Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia y de Bitinia. Era una situación difícil. No estaban como estamos nosotros en nuestra tierra. Ellos estaban expatriados. ¿Qué quiere decir expatriados? O sea, habían sido desterrados de su propia tierra, de su casa, y habían sido mandados a Roma en exilio. ¿Para qué? Para que ellos siguieran como condena todas las costumbres y estilos de vida de Roma. Bendito sea el Señor. Y si no lo seguían, bendito sea el Señor, ellos iban a tener como resultado de no seguir las tradiciones romanas, bendito sea el Señor, iban a tener como resultado que iban a vivir al aire libre, iban a vivir en la calle, iban a vivir en la cárcel, no iban a tener derecho a comer, al vestido. Escuchen lo que pasaba, bendito sea el Señor. Y sobre todo, cuando mejor les fuera, les iban a quitar la vida. Bendito sea el Señor. ¿Cree usted que en esas situaciones la mente no era un campo de batalla? Claro que sí, bendito sea el Señor. Claro que sí. Nosotros, afortunadamente, hasta ahorita, no hemos pasado por eso. Y quién sabe si lo pasemos, quién sabe, bendito sea el Señor. Digo quién sabe, porque algunos a lo mejor moriremos, nos vamos, pero a lo mejor otros sí lo vamos a pasar. Con todo esto que se está viendo últimamente, ya no estamos lejos, alabado sea Dios. Entonces, nosotros debemos de entender que tenemos que prepararnos mentalmente con la palabra de Dios siempre. Siempre estar preparados. Dice la Biblia, ¿verdad? Porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda, ¿qué? Buscando alrededor a quien devorar. Alabado sea Dios. Aprendíamos el día domingo, mirad por ustedes mismos cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Alabado sea Dios. La mente del ser humano, más del cristiano, si no está cimentada en la palabra de Dios, va a ser una mente débil, va a ser una mente fácil de penetrar y va a ser una mente que siempre va a tener problemas para hacer lo que tiene que hacer. ¿Cómo? Sí, porque como no está cimentada en la palabra, mientras el corazón y una parte de la mente quiera hacer lo bueno en el nombre de Jesús, para bien de nosotros y de los hermanos y de todos, va a haber otra parte que va a estar diciendo que no. Sí, porque dice la Biblia que el que espera en Dios, ¿qué? El que confía en Dios, es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Alabado sea Dios. El que no controla más bien, el que no deja controlar su mente en el nombre de Cristo por la palabra, bendito sea el Señor, mire, nunca va a ser muy difícil que tenga paz. Va a ser muy difícil que tenga paz. Alabado sea Dios. Va a ser difícil. Entonces, ¿por qué va a ser difícil? Porque no va a tener paz ni tranquilidad. Porque siempre va a tener dos fuerzas que estén peleando. Una por hacer
y otra por dejar de hacer. La Biblia dice en Isaías capítulo 26, verso 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento ¿en qué? En ti, en Dios, persevera. Alabado sea Dios. Sí, por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, o sea, estad preparados, estad alertas, bendito sea el Señor, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Decía yo hace algunos momentos, nosotros no estamos pasando todavía, bendito sea el Señor, lo que pasaron nuestros hermanos en Roma, pero también pasamos ciertas cosas que nos hacen titubear, nos hacen querer voltear la cara atrás, nos hacen detenernos. Por ejemplo, no nos han puesto un proyectil en la cabeza, no nos han quitado la comida por seguir a Cristo, no nos han matado ni han matado a ninguno de nuestros familiares por amor de Cristo, bendito sea el Señor, pero sí hemos tenido problemas familiares, hemos tenido escasez de dinero, escasez de comida, hemos tenido pruebas que han puesto nuestra mente en un campo de batalla, hemos tenido duda, hemos tenido mentira a nuestro alrededor, bendito sea el Señor. Entonces, nosotros debemos de siempre estar preparados para esperar la gracia cuando Cristo se manifieste a nuestra vida, bendito sea el Señor. ¿Qué es la gracia? El regalo de Dios, alabado sea Dios. ¿Cuál es el regalo de Dios? La salvación de nuestra alma, pero también la manifestación de Cristo en nosotros. ¿Cómo en nosotros? Sí, cuando Cristo venga, sea que hayamos muerto o sea que seamos arrebatados, la manifestación de Cristo consistirá en que esto mortal se vestirá de inmortalidad. Alabado sea Dios. Y seremos semejantes a Cristo. Bendito sea el Señor. Tendremos un cuerpo glorificado y entonces estaremos con el Señor por siempre. Alabado sea Dios. Esa es la esperanza bienaventurada. Por eso el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4 y 1 Corintios 15 dice, refiriéndose al arrebatamiento, dice, por tanto, alentaos los unos con los otros con estas palabras. Aliéntense, dense ánimo, motívense. Está bien, mientras están aquí en el mundo sufren, mientras están en el mundo tienen carencias, mientras están en el mundo, se están enfrentando al mundo, a la carne, están enfrentando al diablo, pero no se preocupen, bendito sea el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, y confiar significa esperar, y cuando Cristo dice, pero confiar, se está refiriendo, pero esperar en mí, porque yo he vencido al mundo. Alabado sea Dios. O sea, todo cristiano que quiera vencer el mundo, que quiera vencer al diablo y que quiera dominar su carne para que esperemos por completos la gracia de nuestro Señor Jesucristo como hijos obedientes, tiene que cimentarse en Cristo, en su palabra. Porque solamente sabiendo la palabra vamos a saber esperar, confiar. Porque solamente sabiendo la palabra vamos a esperar qué hacer mientras estamos de peregrinos, como veremos más adelante, en este mundo. Alabado sea Dios. Porque solamente sabiendo la palabra, confiando, esperando en Dios, en Jesús, en su mano poderosa, en su presencia que siempre estaría con nosotros todos los días, vamos a poder ser hijos obedientes. Dice Pablo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? Produce paciencia. Pero dice Pablo, ¿eso lo dijo Pablo? Santiago, bendito sea el Señor. Pero dice Santiago, pero van a tener paciencia, pero deben de saber una cosa,
la paciencia debe de tener su obra completa en ustedes. Alabado sea Dios. ¿Cómo? Sí, o sea, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, ¿qué es lo que tienen que tener en común? Paciencia. Calma, hijo mío. No te preocupes, no quieras volar, no quieras tú solucionar. Tranquilo, alabado sea Dios. Espera, alabado sea Dios. Y la obra perfecta de la paciencia en nuestra vida consiste, bendito sea el Señor, en que aunque estemos en pruebas, aunque estemos en luchas, aunque estemos en tribulaciones, aunque nos quieran, aunque nos quieran provocar, aunque nos queramos enojar, alabado sea Dios, enojar, alabado sea Dios, aunque nos queramos exaltar, aunque queramos perder el control de nuestro carácter, estamos calmados. Esa es la paciencia completa en la vida del cristiano. Esa es la paciencia. Ser paciente significa estar en calma, estar tranquilo, sin moverte del lugar en que estás, sabiendo que Dios pelea por ti. Tranquilo. Por eso el salmista David dice, ¿por qué me voy a ofuscar? ¿Por qué me voy a inquietar? Si Él está conmigo. Alabado sea Dios. Fíjese, hermano. O sea, escuchen. No es cualquier cosa tener la mente de Cristo. La mente de Cristo, por así decirlo, la teoría de la mente de Cristo, la obtenemos cuando leemos la palabra. La teoría, bendito sea el Señor. Pero la práctica, la manifestación de la mente de Cristo se ve en la práctica. Solo así, alabado sea Dios. Por eso Santiago dice, bendito sea el Señor, tengan paciencia. Pero no solamente digan que son pacientes, no solamente pidan paciencia para estar tranquilos cuando ustedes quieran, no. Tengan paciencia, pero que la paciencia haga su obra completa. Alabado sea Dios. Por eso es que algunos son pacientes, otros son no tan pacientes, otros son medios pacientes y otros de plano nada pacientes. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza al cristiano es que siempre tiene su mente sujeta, ceñida a la palabra. Y no es el cristiano a quien mueve la palabra, no, es la palabra el que mueve la mente del cristiano. O sea, por eso es que en esta tarde la Biblia nos dice, como hijos obedientes, verso 14, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. O sea, como hijos obedientes, no hagas lo mismo, no quieras hacer lo mismo como cuando no eras obediente. O sea, como cuando vivías en ignorancia. ¿Cuándo usted vivía en ignorancia? Cuando no sabía todo lo referente a la gracia de Dios. Cuando usted vivía por vivir, cuando usted hacía y deshacía malamente, pero usted pensaba que estaba bien sin imaginar que estaba desagradando a Dios. O sea, una vida llena de mentira. ¿Cuánto les gusta mentir? Levanta su mano. ¿No? ¿A cuántos les gusta una vida llena de chisme? Una vida llena de rencor, de amargura, de pleitos, de disensiones. Esa era nuestra vida cuando vivíamos en ignorancia, lejos del conocimiento de la palabra. Y
Y Pedro dice, no te conformes con eso, o sea, no quieras hacer lo mismo, porque estás en un momento, les decía a los cristianos en Roma, porque tú estás en medio de un comal ardiendo, porque estás en medio de una sociedad que no tiene temor de Dios, porque estás en medio de una sociedad que dice creer en Dios, pero con sus actos, con sus hechos, niegan a Dios. Están en una sociedad difícil, como nosotros también estamos en una situación difícil en la sociedad. Se ha cumplido lo que dice la Biblia en el Salmo 53, en el Salmo 14, cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, se han olvidado, todos se fueron hacia sus propios pensamientos y preceptos. Sí, se ha cumplido como aprendíamos, como dice el Salmo 12, salva a Jehová, porque se han acabado los piadosos, se han acabado los fieles, alabado sea Dios. Y por eso es que Pedro en esta hora, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda, debes de mantenerte como hijo obediente y no debes de hacer que lo que antes tenías, que como antes te comportabas en tu ignorancia, vuelva a renacer. Ten cuidado, alabado sea Dios. Cuídate, protégete, tu mente, alabado sea Dios. Cuida, entiende las antenitas, cuando algo no está mal, cuando algo está mal, y huye. Cuando alguien te quiera poner a pleito, huye. Cuando alguien quiera hacerte pecar, huye. Cuando en un ambiente, lejos de mantenerte moralmente, espiritualmente, te está incitando a cometer actos que ya no hacías, pero que ahora quieres volver a hacer como en el tiempo de tu ignorancia. Mira, no te quedes ahí, no te quedes con esa persona, ya. Huye, alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Huye, hermano, alabado sea Dios, huye. Tranquilo, alabado sea Dios. Que digan que eres una luz blanca, buena, bonita, agradable, y no que digan que eres una luz toda anaranjada, echada a perder. Alabado sea Dios. Sí, por eso es que debemos entender que los tiempos de nuestra ignorancia, Pablo dice que Jesús, para perdonarnos, no tomó en cuenta nuestra vida pasada, tomando en cuenta que eran tiempos de ignorancia. Dice Pablo en Hebreos, alabado sea Dios, que Dios toma que Dios no toma en cuenta los tiempos de nuestra ignorancia, porque no sabíamos, porque no entendíamos la palabra. Pero ahora no me digas que estás en tiempos de ignorancia cuando ya debes de saber la palabra. No me digas que estás en tiempo de ignorancia cuando ya sabes lo elemental, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. No me digas que estás en tiempo de ignorancia cuando ya llevas más de un año dentro de una iglesia, ya no eres ignorante, ya no. Alabado sea Dios, ¿cuántos alaban a Dios? Ya no eres ignorante, ya no. Alabado sea Dios. Ahora ya sabes, alabado sea Dios. Y por eso es que tú más que nadie, yo más que nadie, tenemos que guardarnos en toda nuestra peregrinación como hijos obedientes. ¿Obedientes a quién? A Dios. ¿Y cómo se demuestra la obediencia? El que me ama, mi palabra guardará. Alabado sea Dios. Ahí se demuestra la obediencia. No me diga usted que usted no sabía que pelear con el hermano no era pecado. No, ya no. Se supone, dice Pablo, se supone que ya debemos de comer carne fresca. Bendito sea el Señor. Y no debemos de comer lo que siempre hemos tomado, leche espiritual. En un momento la debimos de tomar porque vamos creciendo.
Pero bueno, si tú quieres tomar leche todavía ya grande, te va a hacer mal. Así es la palabra de Dios. Escuche, así es. ¿Cuántos alaban a Dios? Así es la palabra de Dios. Cuando el cristiano, escuche bien, tiene el cristiano que teniendo 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, hasta 11 meses de convertido, ya en su vida cristiana, 11 meses de convertido, pero ya esos 11 meses los convirtió en 1 año o 2 años y quiere volver a que le enseñen de la misma manera como cuando era recién convertido, eso ya no va a servir. Eso le va a echar a perder su relación con Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso Pablo dice, yo ya quiero darles viandas pesadas. Yo ya quiero enseñarles otras cosas. Yo ya quiero que ustedes aprendan que ya no sean niños, sino que sean gente madura. Pero ¿por qué no les puedo dar? Porque ustedes prefieren siempre la leche espiritual. Alabado sea Dios. Ustedes prefieren que les dé siempre lo de encimita y por eso no aprenden, por eso no avanzan. Y dice Pablo, bueno, no lo dice así, pero lo da a entender así. Lo da a entender así. ¿Y es mi culpa? No, es por ustedes. Porque ustedes insisten en vivir de una manera carnal. Alabado sea Dios. Aleluya. Que lo más que siempre quieren aprender es que si peco hoy, mañana Dios me perdona. Peco mañana, mañana Dios me perdona. Lo único que quieren aprender es de la misericordia de Dios. Y dice Pablo, y que de las maravillosas, de las maravillas que están ocultas allá en los cielos. Alabado sea Dios. ¿Qué de eso? Alabado sea Dios. No, el cristiano que quiere vivir en ignorancia aparente, ese, mire, va a caer. Sí, no por Dios, ni mucho menos, escuche bien, por el maligno, sino, como aprendíamos el día domingo, por necio. ¡Necio! Alabado sea Dios. Sí, necio, alabado sea Dios. ¿Cómo que necio? Sí, porque ya se supone que como tienes conocimiento, si pecaste, si cometiste el error, ya no tenías por qué hacerlo si Dios te perdonó. Alabado sea Dios. Escuche. Hay una gran diferencia, a nosotros nos han enseñado, que como humanos tendemos a pecar, y eso es verdad, alabado sea Dios. Pero dice Pablo, pero ¿a poco porque Cristo murió vamos a decir, ¡ea! Así dice Pablo, ¿vamos a pecar? No, de ninguna manera. Alabado sea Dios, de ninguna manera. Vivimos en la gracia, ya no en la ley. Y porque vivimos en la gracia, ¿vamos a pecar? ¡No! Alabado sea Dios. Al contrario, dice Pablo, guardad vuestros cuerpos en sacrificio oloroso y fragante, bueno, delante de Dios. Alabado sea Dios. Sí, o sea, pero hay hermanos que no se les puede enseñar otra cosa porque no avanzan por su forma de vida y porque no preparan su mente. No. El otro día yo escuchaba a un hermano, a alguien que se llama Josué Irión. ¿Alguien aquí lo conoce? Amén. Bueno, sí, busque en internet, a ese sí se lo recomiendo, de los actuales. Josué Irión, alabado sea Dios. Un judío, bendito sea el Señor. Decía, debemos de entender que cuando aceptamos a Cristo, no nos convertimos solamente en creyentes, sino que nos convertimos en discípulos. Y como discípulos tenemos que crecer, alabado sea Dios. No tenemos por qué quedarnos solamente sentados en la iglesia, alabado sea Dios. Oiga, estoy diciendo, hermano Josué Guión, no tenemos por qué quedarnos sentados en la iglesia, porque si tú llevas 1 año o 2 años y sigues sentado en la iglesia, no vas a crecer. Alabado sea Dios. Y decía el hermano, ¿sabes tú cuál es el tiempo máximo del cristiano
para saber su propósito en Dios, ¿cuánto? Máximo 2 años. Si pasan los 2 años, si no, ya no lo descubrió nunca. Alabado sea Dios, aleluya. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Alabado sea Dios, aleluya. Sí, o sea, debemos de entender, hermanos, que ya el tiempo de la ignorancia pasó. El tiempo de que cuando ya no sabíamos que el pecado era pecado, ya pasó. El tiempo en el que vivíamos sin reglas, sin normas cristianas y hacíamos lo que queríamos, ya pasó. Alabado sea Dios. Ahora estamos en la verdad. Alabado sea Dios. Y por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad, ¿y qué? Y la verdad está en. Alabado sea Dios. Entonces, ¿cuántos viven en ignorancia? Ay, yo no sabía que era pecado. Mentira, sí sabías. Alabado sea Dios. Ay, yo no sabía que a Dios le iba a desagradar. Mentira, sí sabías. Alabado sea Dios. Ay, yo no sabía que portándome así, yo no le causaba daño a mis hermanos. Mentiroso, sí sabías. Alabado sea Dios. Sí sabías. Alabado sea Dios. Que quieras vivir en mentira, eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Ay, yo no sabía que me tenía que esforzar. Mentira, sí sabías. Ay, yo no sabía que pues, yo no sabía eso. No, sí sabías. Pero yo nunca lo he leído. Pero cuando menos lo has escuchado. Bendito sea el Señor. O sea, ya. Por ejemplo, hago un ejercicio. Hermana Carla, ¿cuánto tiempo lleva usted siguiendo a Cristo? 2 años. 2 años. Hermano Sergio, ¿cuánto tiempo? No se acuerda, como 5 años. Hermana Celia, siguiendo a Cristo. 3 años. Hermana Nancy, 1 año y medio, ¿verdad? Sí. Hermano Luis, 2 años y medio. Hermana Lupe, 4 años. Hermana Gloria, 2 años. Hermano Ale, toda la vida. Amén, sí, toda la vida. A mi hermana Cris, 11 años. Hermano Tomás, 11 años. Hermana, 13 años. Hermanita Alicia, 2 años. Pero conociéndole la palabra, 6 años. Yo, toda la vida. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuál es su propósito? No el propósito de la salvación, no, ese todos lo sabemos, no. El propósito por el cual fue salvo, o sea, el propósito, o sea, la utilidad por la cual usted va a ser usado. ¿Así me entienden? ¿Cuál es su propósito? Mi propósito es tener una maquinaria de costura grande. Eso es bueno, eso es bueno. Mi propósito es tener la tienda de artículos Nancy más grande de Chilpancingo. Eso es bueno, pero no lo es todo. No. 13 años el máximo. ¿Y han seguido viviendo en la ignorancia? Sí, normas, sí, cierto. Alabado sea Dios. Y nadie mejor que yo para saberlo. Alabado sea Dios. Sí, ¿cómo, hermano? Pero si yo me sé la Biblia. Sí, pero no se trata de saber. Se trata de vivir. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo? Sería el colmo también que mi hermano Alejandro, que desde chiquito conoció la palabra del Señor, sería el colmo que reaccionara, que viviera de una manera que no le agrada a Dios. Sería el colmo, alabado sea Dios. Más, lo digo por experiencia, que desde chiquito, que un tiempo me aparté, pero la semilla quedó aquí, alabado sea Dios. Sería el colmo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. O sea, 13, 11, 5, 3, 2, 1 año y medio, bendito sea el Señor. ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo?
¿En obediencia o desobedeciendo? ¿En verdad o en ignorancia? Ay, hermano, yo ayuné. Y ya, ay, perdón, no. ¿Y qué importa que ayunes? ¿Cómo vives? O sea, el ayuno es bueno, hermano. O sea, tenemos que ayunar. Pero no sea ignorante. Que nada más cite lo que dice Isaías 58, que dice, es tal pues el ayuno que Dios escogió, atar las ligaduras, bla, 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 y hasta ahí nomás se sabe. Pero no se sabe en el anteverso, que dice, ¿y cómo estás con tu hermano? Amén. ¿Ya te preparaste y te despojaste de lo malo? Dice Isaías. No viva en la ignorancia. Por eso Pablo dice, terminamos, por eso Pablo dice, en la vida cristiana es un crecimiento. Y Pablo dice en Corintios 13, cuando era niño, hablaba como niño, todo chipilón, alabado sea Dios. Pero cuando fui creciendo y alcancé madurez, dejé de hacer lo que hacía un niño. Niños, 5 años. Usted, al tiempo que lleva, ¿ha dejado de ser un niño o sigue siendo un niño? ¿Cómo un niño? Caprichoso. Cuando el niño quiere llamarla, ¿cómo se dice? Berrinchudo. La otra, cuando se fingen enfermos y no tienen nada, ¿cómo se le dice eso? Chantajista. ¿Sigue siendo un niño espiritual? ¿O ya es un hombre o una mujer madura que sabe lo que tiene que hacer? ¿Estén los demás o no? Amén. Ay, qué manjar, alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. El aplauso al Espíritu Santo. Fíjate. O sea, antes vivías en la ignorancia. Ya no, bendito sea el Señor, ya no. Si no, bendito sea el Señor, si no, verso 15, si no, como aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? No. El Padre. El Padre. Alabado sea Dios. El Padre nos llamó para ser salvos. Fíjese, ni Jesús, Él dio su vida, Él dio su cuerpo, su vida, para que cuando el Padre nos llamare, entonces tuviéramos nosotros la oportunidad por medio de Cristo de ser salvos. Oiga, el Padre nos llamó. Aquel a quien nadie puede ver porque cuando lo vieran morirá, el Padre. El Padre. Ni Jesús. Jesús es nuestro intercesor, es nuestro Salvador. El Espíritu Santo es nuestro guiador, es nuestro sostén. Es el que nos santifica diariamente para que nuestra vida cristiana vaya a toda verdad y a toda justicia. Fíjese la diferencia, Por eso hay un pueblo que dice, mi confianza, perdón hermanos, mi confianza está puesta en 3, y esos 3 se convierten en uno. Jehová es mi fortaleza, Jesús es mi refugio, y el Espíritu Santo me levanta. Alabado sea Dios. 3 son los que dan testimonio en el cielo. Primera de Juan 5:7. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en 3 personas. Alabado sea Dios. El Padre crea, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Bendito sea el Señor. El Padre da la orden, Jesús intercede y el Espíritu Santo la efectúa. Alabado sea Dios.
Oiga, ¿qué clase de Dios tenemos nosotros? Gloria a Cristo. Pero ese Dios nos dice, ya no vivas en la ignorancia. Ya no, alabado sea Dios. Porque tratar de vivir en la ignorancia cuando ya sabemos la verdad es el indicativo de querer burlarnos de una autoridad o querer pasar por alto el conocimiento adquirido. ¿Sí? Es como si Lupe supiera que no debe de mentir, pero miente. Y aunque ya sabe, ella vive todavía en los tiempos de la ignorancia, por voluntad propia. Es como si aquí alguien se levantara y empezara a hablar deshaciendo y haciendo, cuando la Biblia dice que le pongamos freno a nuestra lengua. Si lo que vas a hablar no edifica, mira, porque toda palabra que debe de salir de nuestra boca debe de ser de edificación. Sí, amén, gloria a Dios. Sí, o sea, y el tema de este mensaje se llama sal de la ignorancia. Sí, ya. 13 años. ¡Wow! Yo todavía no me casaba. O sea, alabado sea Dios. Alabado sea Dios. O sea, yo todavía estaba en la adolescencia. 11 años, ya estaba más para acá. 3 años, 2 años. ¡Wow! Y que todavía seamos ignorantes. ¿Qué clase de cristianos somos? Alabado sea Dios. No, empáticos no, apáticos. Alabado sea Dios. Apáticos. Sí, porque entonces, a ver, hermana Nancy, ¿cuál es el fundamento de su vida cristiana? No para qué fue salva, no, el fundamento de su vida cristiana. Para vivir vida eterna. Para la vida eterna. No para qué fue cristiana. O sea, no para qué fue salva. ¿Cuál es su fundamento? Hermana Lupe. Hermana Carla. Cristo. Cita bíblica. Espérame. Yo te espero. Sí, dijo Cristo. Edificar la Dijo, casa sobre la roca. Pero, no me acuerdo. ¿te das cuenta? Hechos 2. Y este Cristo es el fundamento de la iglesia. Alabado sea Dios. Pero si yo les dijera que no es verdad, si yo les dijera que no es así, que no es el fundamento, nuestro fundamento como cristianos no es, o sea, sí está en Cristo, pero Cristo se lo dio a alguien más para que nos los enseñara y sobre esas enseñanzas estuviera fundada nuestra fe. Y ya se los enseñé. Sobre el fundamento de los apóstoles. En eso está basada nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Las enseñanzas de Cristo. Pablo dice, y sobre el fundamento de los apóstoles es nuestra fe. Sí, así búsquenlo. No recuerdo ahorita la cita, pero el fundamento nuestro son los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles? Porque a ellos Cristo les dio sus enseñanzas. Y ellos son los que se encargaron de enseñar lo que Cristo les dijo. O sea, no que Cristo no sea, no, Cristo es el fundamento. Pero hay alguien que a Cristo les dio ese conocimiento para enseñarlos, los apóstoles. Sí. No recuerdo la cita, déjenme que me acuerde y se las voy a dar ahorita. Y si no, usted búsquenla, alabado sea el Señor. Así dice, y sobre el fundamento de los apóstoles está nuestra fe. Así dice el texto. No recuerdo ahorita la cita, bendito sea el Señor. Pero entonces es momento de salir de la ignorancia. Un hermano dijo, es una vergüenza para la iglesia, es una vergüenza para Cristo
Y es una vergüenza para el pastor que la iglesia, teniendo tiempo de ser salvo, aún no sepa ni lo más esencial de la Biblia. A ver, Lupe, ¿cuál es el corazón de la... No, ¿cuál es el texto que está en medio de la Biblia? A ver, hermana Nancy. No es el corazón de la Biblia, el texto que está en el centro de la Biblia. No, más bien el libro y capítulo. Perdón, libro y capítulo. No está en la concordancia. Hermana Celia. ¿No? Hermana Pris. Juan 3:16. No, ese es el corazón de la Biblia. El texto que está al centro de la Biblia. No. Por ahí, pero no es ese. Es el más pequeño. El libro y capítulo que está en el centro de la Biblia, Salmo 118. Sí. Entonces, hermano, tenemos que salir de la ignorancia. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, en toda, no en partes. Yo soy santo en mi casa, pero en mi trabajo el que me busca me encuentra. No. Yo soy santo en mi casa y en el trabajo, pero en la iglesia no saludo a los hermanos. No, hermano. En toda vuestra manera de vivir, ser santo. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado, separado. Es como si Pedro nos dijera, apártense y sepárense en su manera de vivir. O sea, para lo que es bueno. Sí. ¿Qué es lo que es bueno? Amar misericordia, hacer justicia, humillarse ante su Dios. ¿Cómo se da cuenta uno que es santo? O sea, no en su perfección humana, no, sino que viven una vida como a Dios le agrada. ¿Cómo se da cuenta uno? Cuando tienen al precioso Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Cómo? Sí, porque cuando un cristiano es santo y tiene el Espíritu Santo dentro de sí, entonces los frutos del Espíritu Santo se manifiestan sobre los de la carne. ¿Sí? Un fruto de la carne: chisme, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, ¿cómo? Iras, robo, celo y todo eso. Pero como el cristiano ya es santo porque el Espíritu vive en él, entonces sobre eso va la fe, bendito sea el Señor. Va la bondad, la mansedumbre, la templanza. ¿Qué más? La paz, no paz, no, la paz como fruto del Espíritu Santo. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Gálatas 5, Ya. Benignidad. ¿Qué más? Ya. No, van 7, me faltan 2. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y fe, bendito sea el Señor. Esos van en el cristiano que vive en la verdad, no en la ignorancia. El cristiano que vive aún teniendo ya tiempo de cristiano en la ignorancia, se van a manifestar los frutos de la carne. Téngalo por seguro. Sí, amén. ¿Quién encontré el versículo? A ver, ¿qué dice? Es Efesios 2:20. Efesios 2:20, oiga, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Cómo? A ver, lea el 19.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Oiga, porque ahorita vamos a leer rapidito lo mismo que dice extranjeros y advenedizos, lo vamos a leer aquí. Escuche bien, ¿qué sigue? Sino conciudadanos de los santos. Sino conciudadanos de los santos. ¿Qué es conciudadanos? O sea, que casi ya tienen lo mismo que los santos. O sea, su lugar ya lo tienen con los santos. Oiga, alabado sea Dios, aleluya. O sea, su lugar ya está con los santos. Ajá. Y miembros de la familia de Dios. Y miembros de la familia de Dios, de la novia de Cristo, de la iglesia de Cristo. Ajá. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ajá. Y profetas. Ajá. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2, versículo 19, versículo 20. Alabado sea Dios. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el fundamento de ese propio fundamento Cristo. Alabado sea Dios. ¿Ya me entendió un poquito más? Sí, amén. Amén. Escuche. O sea, por eso dice, y ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo aquí en tu casa. ¿Quién ellos? Los apóstoles. Romanos 10, verso 8, 9 y 10. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Alabado sea Dios, aleluya. Ahora, bendito sea el Señor, ya usted entiende por qué Cristo le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Por qué se lo dijo a Pedro? Porque Pedro iba a ser el primero después de Cristo que iba a dar los sermones de esa enseñanza a los demás. Tú eres Pedro, una piedra pequeña, pero sobre esta roca, Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Alabado sea Dios. Entonces, hermanos, para terminar, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Oiga, en temor, o sea, conducíos con respeto todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Respeto a quién? A Cristo, a Dios, a su palabra, pero también a los demás, a los hermanos en la fe. ¿Sí? Conducíos en temor, en respeto todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué somos peregrinos, hermana Lupe? Porque nuestra ciudadanía ya no está en la tierra, es en el cielo. Alabado sea Dios. Por eso somos peregrinos y extranjeros. Vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Alabado sea Dios. Entonces, si vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo, ¿por qué usted hace las cosas del mundo? ¿Por qué las hace? Por necios, por desobedientes, necedad y por, entre comillas, hacerse los ignorantes. Por eso, la verdad no está en ti, y no me refiero a que no haya Cristo en tu corazón, no. La verdad es su palabra, el conocimiento de su palabra no está en ti. Porque si tuvieras conocimiento de la palabra, dice la Biblia que al conocimiento tenemos que añadirle ¿qué? No, ¿se les olvidó? No. ¿Cómo? No. Virtud. No, es cierto. A la fe se le añade virtud. Ay, hermanos, alabado sea el Señor.
Bueno, conocimiento, el conocimiento no está en ti, no está la verdad en tu corazón. Por eso siempre andas pensando de aquí para allá. Porque hasta que te sujetes y sigas tus lomos con la palabra, mira, vas a cambiar. Y vas a crecer rápido. Que los 2 o 3 o 15 años que llevas de cristiano y no has crecido. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, sí, sí. Si tuvieras la verdad y si vivieras en la verdad y no en la ignorancia, sabrías que como cristiano tienes que hacer algo. Tienes que marcar la diferencia y no estar esperando a que te lo digan o a que te lo indiquen. No. ¿Cuántos alaban? Oiga, qué manjar, gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo, alabado sea Dios. O sea, sabiendo, verso 18, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, los padres de los hebreos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Oiga, o sea que Dios el Padre desde el principio ya había destinado dar a su Hijo por nosotros. Alabado sea Dios. Alabado sea su nombre. ¿Cuál fue la primera profecía del principio de que Cristo iba a nacer aquí? No. La primera profecía que la dijo Dios mismo sobre Cristo, sobre la resurrección, sobre la crucifixión y contra el diablo. La primera, ya se las enseñé. En el antiguo, ¿verdad? No. Es un salmo. No, la primera. Génesis 3:14. Y la simiente de la mujer, tú le herirás, tú le herirás en el calcañar, pero ella te pisará ¿dónde? La cabeza. ¿Cuál era la simiente de la mujer? Jesús. Satanás, la serpiente. O sea, fíjese, hermano, mire, o sea, desde el principio, o sea, Dios ya lo tenía todo. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, si Dios ya lo tenía todo, ¿por qué permitió que pasaran desmanes? Sencillo, porque así como Dios ya tenía todo, también en el ser humano creó algo que se llama libre albedrío. Sí, por eso es que la palabra de Dios dice que desde antes de la fundación del mundo fuiste escogido. Alabado sea Dios. Oiga, bendito sea el Señor, dice, y mediante el cual creéis en Dios, por Cristo, mediante Cristo, creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Oiga, ¿cómo se purifica nuestra alma? Obedeciendo la palabra. Nuestra alma se purifica cuanto más obedecemos la voz de Dios escrita en páginas. Ahí se purifica el alma. Por eso David dijo, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Por eso David dijo, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Si tú quieres purificar tu alma, no solo es con oración y ayuno, es con la palabra. Si tú no lees la Biblia, ¿cómo la vas a obedecer? Si tú no sabes la Biblia, ¿cómo la vas a poder aplicar? Amén. Si tú no sabes manejar la Biblia, ¿cómo vas a dejar que el Espíritu Santo te maneje a ti? Amén. Esto no es nada más, como decía un mago, esto no es nada más decir Ananga, Tananga, Yupanqui, no.
Esto es cuestión de que tenemos nosotros que obedecer la palabra. Sí, la purificación del alma no viene, bendito sea el Señor, por obras, viene por obediencia. Sí, por eso es que debemos de saber, hermanos, que la obediencia es la clave para agradar a Dios. Dice, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Por qué? Por medio de la obediencia a la palabra, el Espíritu nos da amor fraternal. O más bien, ¿por qué? Por medio de la verdad, Dios purifica nuestra alma. O sea, la pone blanca, sin malicia, sin cosas que la contaminen. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que haya amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Entonces, salga de la ignorancia. Por favor, nos ponemos de pie. Pídale perdón a Dios. Dígale al Señor que como en los días del principio de su relación con Él, se le meta a usted por dentro y por fuera. Y búsquelo verdaderamente. Y no sea llamado cristiano solamente por el tiempo que lleva en la iglesia, sino sea llamado cristiano por la obediencia a la palabra y por el conocimiento adquirido por parte de ella, y, bendito sea el Señor, por ya no vivir en los días de su ignorancia, sino por vivir ahora en la verdad. Sí, debe de saber esto. El tiempo pasa y los únicos que no nos damos cuenta somos nosotros. Pablo dice, yo tiene tiempo que ya les quiero dar esto, pero me tengo que conformar con darles esto. ¿Por qué? Porque ustedes no han avanzado, porque se supone que ya deben de ser ustedes gente madura, le dijo a los corintios. Se supone, se cree, se piensa que deben de ser gente ya madura, pero no, son niños. Alabado sea Dios. Pero es niño cuando no se acata una autoridad, cuando se pasa por alto una norma, y cuando usted pasa por alto, esté aquí presente o no, cuando usted pasa por alto la norma más grande del cristiano, mire, usted va a seguir siendo un niño. Que va a creer que todo lo que hace está bien, que va a creer que todo lo que dice está bien, y que va a creer que Dios, cometiendo usted pecado, Dios va a tener la obligación, bendito sea el Señor, de estar siempre ahí. No, Dios perdona, Dios lo perdona, pero también dice la Biblia que si pecáremos voluntariamente, sabiendo ya la verdad, ¿qué? Ya no. Entonces, por eso es que hay que salir de la ignorancia. ¿Cuántos cristianos, que ya no hablo por de aquí, cuántos cristianos que llevan años, hablan lenguas, tienen ministerio, sirven a Dios y el pecado lo siguen obrando? Eso es vivir en ignorancia. Eso es vivir en ignorancia. Entonces, hermano, tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos así, mira,
¿Cómo pues vamos a crecer? Y ya no solamente en número, sino espiritualmente. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra de hoy. Gracias porque nos has bendecido. Gracias porque hoy, Señor, nos has hablado de una manera hermosa, de una manera especial. Tú conoces nuestro corazón, conoces el corazón de los que estamos presentes, conoces el corazón de los que no están presentes. Y hoy tú nos has hablado, Señor, sobre la importancia de tres cosas: de sujetar, de ceñir nuestros lomos del entendimiento, de vivir como hijos obedientes y de ya no vivir como vivíamos en los tiempos de nuestra ignorancia. Dios mío, permite que tu palabra fluya como un río y no vuelva vacía, sino que haga en nosotros lo que tiene y debe de hacer, sabiendo y reconociendo que sin ti no somos nada. Señor, perdónanos si llevamos mucho o algún tiempo llamándonos cristianos y aún siguiendo en como si estuviéramos en los días de nuestra ignorancia. No, Señor, esto no tiene por qué ser así, porque debemos de madurar y tenemos nosotros que vivir con respeto nuestra peregrinación en esta tierra. Por eso te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas, pero sobre todas las cosas nos des entendimiento, nos des sabiduría y nos ayudes para que de nuestro corazón salga lo malo y por tu palabra nuestras almas, nuestra mente, nuestra vida sea purificada. En el nombre de Jesús te damos gracias. Ahora, bendice la ofrenda que se va a depositar y bendice al dador alegre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. No pararemos en tu amor, somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Acabas de sintonizar Jóvenes en Victoria. Jóvenes en Victoria. No te pierdas nuestra próxima emisión. Te esperamos por esta misma estación. El pastor Erasmo Vargas tendrá un nuevo tema para ti. Y recuerda, si buscas a Dios de todo corazón, lo encontrarás. Jóvenes en Victoria. Jóvenes en Victoria.